En el ámbito educativo es recurrente pensar en una comparación de la pedagogía como conjunto y la educación también como conjunto. En otros aspectos, para análisis filosófico, para análisis sistemático, recurrimos a dos grandes fuentes de la historia, es decir, la historia de la pedagogía por un lado y la historia de la educación por otro lado. Aunque sabemos que ambas se pertenecen, ambas se complementan, es recurrente que se hace una comparación habitual y hasta cierto punto una diferenciación de cada una de ellas. Hoy veremos cuál es la diferencia entre estas dos grandes posturas o dos grandes sistemas analíticos. Como veremos, somos partidarios de que la historia de la educación es más amplia que la historia de la pedagogía, porque la historia de la educación contempla y tiene implícitas dentro de su contenido a la historia de la pedagogía. En un primer momento podemos entender esta diferenciación entre la historia de la pedagogía y la historia de la educación como una parcelación disciplinaria. Más adelante, la historia avanza con una amplitud de realización, es decir, que en una amplitud de realización, la historia de la educación es más amplia, porque en ella se contienen todos los actos educativos no conscientes y todos los actos educativos que no son pensados como tal. Es decir, que recurrimos a esta iniciación, a esta clasificación disciplinaria, donde el simple hecho de educar en otras disciplinas, educar para la guerra, educar para la educación, educar para la administración, educar también para otros sistemas filosóficos que a veces no se tiene en consideración métodos pedagógicos, didáctica y asimismo teorías del aprendizaje o teorías de la enseñanza. En todos estos ámbitos donde estos elementos que hemos mencionado no están presentes, en todos estos ámbitos hay una realización educativa y por ese mismo hecho, la historia de la educación es más amplia que la historia de la pedagogía. Una última explicación del por qué la historia de la educación es más amplia que la historia de la pedagogía es su panorama epistemológico de análisis. Este panorama es aún más amplio porque desde los griegos, cuando surge el paso del cosmocentrismo al antropocentrismo, hay una intención educativa implícita, aunque no está escrita, aunque no esté razonada de una manera puntual, de una manera específica. Estos actos de realización son los que posicionan nuevamente la historia de la educación como más amplia que la historia de la pedagogía. Finalmente, la pedagogía está implícita dentro de la historia de la educación precisamente porque la historia de la pedagogía abarca solamente sectores aún muy amplios, pero siguen siendo sectores de un conjunto más amplio que es la historia de la educación.